Y la más fuerte fue subiendo las escaleras, en ese momento con que era mi esposa, como digo, ¿no? Subimos las escaleras los dos, y la escalera daba, ¿no? En la entrada al cuarto, en nuestro cuarto, ¿no? En ese momento el cual era nuestro cuarto, y vimos una persona entrar. Pero no era, nuevamente, no era una persona así como física. Estoy viendo a él, a ti, físico, sino era como una sombra, ¿no? Pero yo recuerdo las manos, los brazos, los movía así como si estuvieras caminando. Yeah. Una persona, ¿no? Claro. Que entraba así, moviendo los brazos y se metía al cuarto. Ahora, nuevamente, uno siempre, o sea, a veces lo menos que a mí me pasa, no es que de frente digo, fantasma, ¿no? Buscar una respuesta lógica, claro. Se ha metido un ladrón, ¿no? Se ha metido un ladrón, alguien se ha, ¿no? Ha ingresado. Y yo la miré, le dije, ¿has visto lo mismo que yo? Porque dije también, ¿no? En un momento dije, de repente yo soy. No. Y me dijo, no, yo lo he visto también. Wow. Entonces dije, no, ya dos personas lo ven. Sí. Y yo tenía en ese momento un trípode, ¿no? Dije, como te decía, ¿no? Voy a darle con esto. Ya, bueno, con esto lo voy a intimidar. Entré así sigilosamente y no había nadie. Este programa llega gracias a Merité.pe. Merité es una empresa registrada en SBS que realiza préstamos personales a todos los peruanos, sin tener que mostrar ninguna foto o recibo, totalmente online y confiable. Merité.pe. Muy buenos días, tardes, noches o la hora en que te estés conectando, y si estás viendo en estreno este capítulo, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Entrevista Paranormal aquí en 3 y 33, basado en hechos reales. Este espacio seguro para todos aquellos que en algún momento hemos tenido alguna experiencia paranormal. El día de hoy, bueno, todos estos episodios hemos estado pues teniendo invitados de gala y hoy no va a ser la excepción. El día de hoy nos acompaña un comunicador audiovisual y ahora docente en una universidad. Hoy nos acompaña José Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Nos conocimos justo cuando me invitaron a la Universidad de Lima con los amigos de Entelequia. Estuvimos conversando del tema, ¿no? De cómo está lo paranormal, se está relativizando más, se está abriendo campo en todo lo que es no solo el mundo del podcast, sino el mundo ya lo está tomando más en serio. Exacto, sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte el tiempo. Yo imagino que es una persona ocupada. Quisiéramos conocerte. De repente, ¿tienes redes sociales donde te puedan seguir nuestros seguidores? Sí, en realidad, bueno, como me has presentado, yo soy comunicador audiovisual, ¿no? Bueno, me dedico a la docencia también. En Instagram siempre publico, bueno, fotografía, siempre, bueno, hace poco también hemos estado haciendo un evento sobre Lima, claro. Tengo una afición también a la parte histórica. Okay. Y bueno, desde la comunicación, ¿no? Poder enfocar este estudio, ¿no? Y además de poder mostrar, ¿no? Lo mejor que tiene nuestra ciudad desde la arquitectura, claro. desde la historia. Y de alguna manera, pues, en estas redes como Instagram que no me permiten poder explorar un poco ello, ¿no? Instagram es una ventana para ese tipo de publicaciones. ¿Cómo te encontramos? @... a ver, te lo digo porque... Aquí está. Ni yo lo sé. Síganlo ahí en esa red sí. social. Bueno, excelente. Entonces, eres docente. Cuéntame, ¿cuántos años en la comunicación? Bueno... es duro decirlo, ya son 20 años desde que... No, bueno, un poquito menos, en realidad 18 casi años. desde que salí de la universidad y bueno, de manera empírica, casi autodidacta, mucho más tiempo, porque desde que tengo uso de razón, en realidad tengo una cámara en la mano. Sí. Y bueno, cuando uno nace con la pasión... Justo eso te iba a comentar. Al inicio uno empieza de manera empírica porque te apasiona esto. Ajá, sí. Y tiene que apasionarte porque de todas maneras. A veces es muy duro. Es duro. Sí. La vida audiovisual, la vida comunicador, sí. ¿no? Las grabaciones siempre son experiencias bonitas, adrenalínicas, pero también pueden ser tensas. Sí. Y bueno... hay de todo un poco. Siempre te toca a veces, por ejemplo, en una grabación, un rodaje, contar con un equipo que de repente no conoces y en el momento chocas de caracteres y eso a veces es frustrante porque, por ejemplo, tú pensaste que ya quedó la toma, alguien se equivocó, reshoot y bueno,
Es todo un Exacto, tema, exacto, es todo un exacto. tema, pero es apasionante al final cuando ves tu obra editada, entregada, proyectada. Y lidiar además con los actores, Sí. con diversos factores externos que Sí, influyen, el ¿no? clima El también puede ser. Por ejemplo, todo está listo y pum, se nubla y ya no Sí, está la toma sí, como sí, uno sí, quisiera sí. tener. Bueno, lo que nos une aquí es lo paranormal, porque justo ese día tú me comentaste que tuviste experiencias. Cuéntanos, Sí. ¿desde qué edad más o menos se te abrió este mundo paranormal? Sí, bueno, justamente en el contexto de este evento que organizamos, Ujú. ¿no? Acerca del videopodcast paranormal. Sí, claro, y claro. estuvimos conversando, ¿no? Y bueno, yo en realidad tengo experiencias de este tipo desde los 5 años aproximadamente. 5 años. Sí, sí, sí. Y desde ahí, bueno, ha habido... Has debido ser fuerte para que se te marque en la memoria. Sí, en realidad fue, y como te lo comentaba, ¿no? Antes de comenzar, han sido manifestaciones muy tangibles, muy Claro. físicas, muy visibles, Ujú. por así decirlo, donde hay pruebas, Claro. ¿no? Es decir, no está basado en una percepción o Sí, en sí, una sí, idea, sí, sí. sino que es algo que ha sido tangible, ¿no? Y más o menos, sin ser infidente, ¿podrías No, contarnos? no, sí, por supuesto, para eso estamos acá. Claro, claro. ¿Cómo ¿no? fue la de Y 5 también años? poder recibir de parte tuya y de todas las personas que nos ven posibles causas. Sí, o sí, posibles sí. motivos, Claro, claro, ¿no? claro. Bueno, en aquella época, estamos hablando del año 93, 92, ¿no? Yo vivía por Cercado de Lima, Avenida Ya. Colonial, Ya. antes de llegar a Universitaria, en una organización ahí, Los Claro, Pinos, ¿no? claro, claro. Y vivíamos en una casa muy grande. Yo vivía con mi mamá en el segundo piso. La casa estaba dividida en el segundo piso por un patio. Ujú. ¿Ya? De un lado bueno, vivían mis abuelos y había un cuarto hacia el fondo donde yo dormía con mi mamá. Y una noche, bueno, mi mamá tenía un compromiso, recuerdo claramente. Y bueno, la proposición fue, bueno, ve a dormir con tus abuelos, Claro. quédate allá. Pero bueno, yo tenía 5 años, 5 o 6 años, dije, bueno, es el momento para demostrar que ya soy grande, ¿no? El niño que quiere demostrar ya... Puedo dormir ¿no? solo. Puedo dormir solo, ¿no? Y bueno, así lo hice, ¿no? Me quedé durmiendo en un cuarto bastante largo. Hacia un extremo estaba la cama de mi mamá, hacia el otro estaba mi cuarto en sí, mi cama, un escritorio. Y dije, bueno, voy a dejar la luz prendida de una lamparita muy similar a esta. Bueno, sin el cráneo, Obviamente, evidentemente. sin el cráneo. Sí, sí, sí. Pero muy similar, al costado de su cama, la prendí y bueno, me acosté. Y en un momento la lamparita empezó a tintinear. Tic, 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 tic. Ya. Como siempre uno busca Claro, la luz. la parte más Claro, racional, claro, ¿no? claro. Inclusive siendo niño uno dice, bueno, a ver, está mal conectada, Sí. está haciendo mal contacto el enchufe. Así que bueno, me levanté y dije, bueno, la voy a apagar para evitar problemas, ¿no? Venga, apagué. Bueno, regresé a mi cama, me acosté. Y yo también en esa época tenía como un aparatito que era como una computadora donde se metían como unos disquetes de plástico y Ya. te ayudaban a multiplicar, ¿no? O sea, la tenía encima de un closet y de la nada nuevamente empieza a se prendió. Empezó a sonar, ¿no? Y dije, Eso ya es escalofriante. pero aún así me resistía, ¿no? Y decía, Claro, bueno, claro. las pilas deben estar por acabarse. Ya. Dije, no, va a estar por acabarse. Bueno, me levanté, le saqué las pilas, me volví a acostar y recuerdo que mucho en esa época mi mamá me decía siempre, para que te dé sueño, mira la pared. Ya. De alguna manera para que no me distraiga probablemente con otras Claro, cosas, claro. ¿no? Y recuerdo también que en ese momento la cama era como de metal, o sea, en los años 90, 80, Sí, uno sí, sí, ¿no? sí. Heredaba un poco de lo que venía de más atrás. Y bueno, me eché mirando la pared y de pronto estaba con los ojos mirando la pared, siento como la pared se empieza a alejar. Y como era catre, era un Claro. metal, empieza a sonar Como si te estuvieran arrastrando. y la pared se empieza a alejar de mí, ¿no? Y obviamente ya empiezo a sentir pues el movimiento, ¿no? Ujú. Y yo en ese momento el corazón, pues, ¿no? Tuc, 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 Obviamente. tuc, 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 tuc. Yo decía, ¿qué hago? ¿No? El Claro. cuerpo no te responde. Y en un chispazo de valentía y de fuerza salí Corriendo. corriendo, llorando, recuerdo, evidentemente era niño. Llegué al cuarto de mis abuelos, se los comenté y recuerdo que me acompañaron mucho la imagen, hemos vuelto y evidentemente la cama tenía una angulación, ¿no? Tenía una angulación
hacia uno de los lados, y digamos, había una prueba Claro, de que física. había sucedido, ¿no? Y quedé muy asustado esa vez, ¿no? Yo decía en son de broma, qué abusivo ese fantasma para meterse con un niño, ¿no? Pero ya luego me empezaron a contar ciertas situaciones que habían pasado En esa previamente casa. en ese cuarto En ese específicamente, cuarto. ¿no? La señora que trabaja con nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, en ese momento nos comentó que cuando construyeron ese cuarto, ¿no? Dejaron todo limpio y a los minutos cuando volvieron encontraron un montículo de tierra, ¿no? De la nada. Ya. Entonces yo decía, bueno, o alguien ha hecho algo acá, Claro. ¿no? O sea, es la explicación que le encontraba, ¿no? O algunas manifestaciones físicas como sonidos, ¿no? Que se escuchaban, ¿no? Ya mucho tiempo después, yo de más grande ya me volví a quedar solo ahí, no pasó nada, pero creo que esa fue mi introducción En lo paranormal, es al obvio. mundo de lo paranormal, Sí, sí. ¿no? Siendo niño, ¿no? 5 años y esta es una manifestación, una experiencia que obviamente se marca. ¿Por qué? Exacto. Porque es gradual. Efectivamente. No, estamos viendo de que primero viste algo que te llamó la atención, algo que te empezó a asustar más Ajá. y al final ya fue físico. Entonces Fue ya creciendo. sí, ya con esto y a Dios gracias que no hubo manifestación material, porque Exacto. imagínate que a esa edad veas una entidad ya No. deforme, Claro. eso se te queda en la cabeza. Efectivamente, ¿no? Y como digo, no, o sea, digamos, no he sido el único testigo porque mis abuelos fueron y la Claro. cama estaba Movida. estaba movida, es decir, porque uno podría decir, bueno, fue una ilusión, fue un Claro, sueño, claro, que lo estabas quedando de dormir. Exacto, pero no, hay una manifestación física. Sí. Y bueno que tus abuelos tuvieron el tino de creerte y no decirte te pareció o estabas con sueño Exacto. para protegerte. Exacto. Porque esa costumbre es muy común en la generación pasada de negar esto para protegernos, a Sí. proteger a los hijos, a los niños de que no les dé miedo, que no se asusten. Sí, ¿no? efectivamente. Y de esa manera nos bloquean de cómo lidiar con eso. Sí, claro, en porque realidad. de alguna manera te condicionan a que de repente Sí. sí, efectivamente fue Claro. una expresión mental, ¿no? De una proyección de la ilusión de alguna película que hayas Exacto. visto. X, ¿no? Bueno, en esa época además también estábamos en época del terrorismo, entonces había muchas Sí, imágenes también fuertes. ¿no? Entonces podría haber influido, pero claro, en este caso, como digo, yo lo sentí. Y la vivía cerca a la San Marcos. cerca de la San Marcos. Ah, Bueno, o sea, también probablemente, como conversamos, una Sí, zona fuerte. con influencia de construcciones prehispánicas. Bueno, sí, pero me refiero a, como estabas hablando de la época también, sí, estamos saliendo de la época del terrorismo cuando ya estaba en Lima, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí en esa casa, por cierto, en un momento yo salí por la ventana y vi cómo acribillaron a un hombre, Ah. ¿no? Unos terroristas, ¿no? Entonces, Sí, eso era normal en era, Lima. como era Avenida Colonial, era el camino obligado hacia el aeropuerto, ¿no? Entonces, claro, era una zona segura dentro de todo, pero había en esas, hubo ese caso, me acuerdo, muy Sí. particular, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Casi muy cerca a esa edad también, en San Bartolo, como te comentaba. Ah, ya. ¿Cuántos años pasaron ahí? Pocos años, diría unos dos Aún eras años. niño, entonces. Todavía era niño, sí. Mi familia solía alquilar en verano casas en San Bartolo. Ok. Y bueno, también las experiencias en San Bartolo eran bastante recurrentes, ¿no? Recuerdo tengo una experiencia que es yo era bastante travieso de niño, me subí al techo y encontré un cráneo. Un cráneo. Un cráneo, ¿no? Y en eso mi mamá me ve con el cráneo en la mano. ¿Y qué te dijeron? ¿no? Oigan, ¿qué es eso? ¿Dónde lo sacaron? Claro. ¿no? Bueno, ellos... Pero era un tema de alquiler, no era casa propia. No era casa propia, no, era una casa alquilada. Era una casa alquilada. ¿no? ¿Pasó algo después que agarraste ese cráneo? Bueno, las manifestaciones que justamente pasaban, bueno, no solo en esa casa donde encontré el cráneo, sino en las sucesivas a ella, porque cada verano era una casa distinta, porque bueno, eran alquiladas, como digo, y habían situaciones en las cuales yo me acostaba, ¿no? Si recuerdas, ¿no? Todas las herramientas que uno empleaba para ir a la playa, como eran estos asientos, Claro. estos, ¿no? La silla, la Las sombrilla, sillas eran todo. de metal, ¿no? Ahora creo que ya son de plástico, pero Sí. era de metal, y las dejaban ahí en la sala para que se sequen, ¿no? Para que no se oxiden, y en la noche empezaba pues la sinfonía de golpes, como si tiraran todo contra la pared, salieran los asientos volando, ¿no? Yo lo escuchaba, ¿no? Era como si todo tiraran, yo me paraba, veía,
silencio. Me volví a echar Y de nuevo. y de nuevo, ¿no? O cosas como estamos reunidos y se veía una sombra, ¿no? Que se inclinaba, te veía como espiando, ¿no? Claro. El borde de la esquina. Sí, o por el umbral de la puerta, ¿no? Ujú. Y bueno, habían este tipo de manifestaciones que eran recurrentes y que no solo lo percibía yo, lo percibía la familia entera, ¿no? La familia entera. Sí, o los invitados que llegaban, ¿no? ¿Cuál, una de las experiencias más fuertes que hayas tenido ahí en San Bartolo? Creo que esa, de ver o sea, es que normalmente no es una entidad corpórea, es decir, no Sombra. es como que te veo a ti. Claro, ¿no? es una sombra. Es una sombra, pero tú le ves o sea, La forma del forma rostro. de la cabeza, las orejas, Sí, sí, el sí, cuerpo, sí, sí. ¿no? Se No hace sé, esto y- es extraño Bueno. explicarlo, pero Uno uno lo percibe. Creo que esa ha sido mi primera vez que sí he visto ya físicamente algo, claro. ¿no? Es eso, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que cosas como esas. Pero ¿no? mira, lo que me llama bastante la atención es el tema del cráneo. Sí. Porque de repente, bueno, ¿en cuántas casas que alquilaste encontraste un cráneo? ¿Solo en una? No, solo en esa. Pero tenía entendido, como te conversaba también al inicio, que San Bartolo había sido, o fue, ¿no? Un Claro. cementerio preincaico. No tengo las fuentes fidedignas para afirmarlo, pero es lo que decían en ese momento cuando estamos en San Bartolo, ¿no? Claro. Sí, porque el detalle está en que, ¿por qué razón se conserva el cráneo? Es una costumbre muy peruana. Sí, claro, por supuesto. ¿No? De conservar un cráneo Exacto. para que Para cuide la casa. Exacto, Sí. exacto. Ahora, si vas a alquilar la casa, porque eso es para que cuide a la familia, se le presenta, ellos son mi familia, Ujú. los vas a cuidar a ellos. Ujú. Pero también se hace un trabajo ahí para activar. Es todo un tema, porque hay veces que el cráneo hace daño también, Claro, cuando no se lo imagino. activa bien. Pero pon un cráneo y después alquilen la casa, Claro. es como meter gente ajena y moléstalos, ¿no? Claro. Sí. Imagino que por eso de repente tus padres no habrán alquilado nuevamente la misma casa 2 veces. Probablemente, ¿no? Porque eso estaba en el techo. Yo recuerdo mucho, me subía al techo, ¿no? Ujú. Me encantaba de niño subir a los techos. Era muy travieso, como digo, y encontré, pues, ¿no? Claro, ¿de quién sería? ¿Por qué estaría ahí? Claro. De repente cuando construyeron la casa Lo encontraron, y es más que fijo. encontraron, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Ujú. Cosas como esa, ¿no? Y conservan el cráneo. Es que el detalle está que comúnmente cuando se encuentra no se encuentra sobre el cráneo, sino todo el cuerpo. Claro. Entonces, si cuando es precolombino, vamos a desechar el cuerpo y conservamos el cráneo para Claro, que cuide y, la casa. y termina siendo parte, tengo entendido que dentro de todos los huesos que tenemos en el cuerpo, el cráneo es lo que más resiste. Bueno, Sí. por varias razones, nos protege el cerebro, ¿no? Entonces, supongo que eso ha sido lo que Sí, pasó, ¿no? fuerte. Sí. Tiempo después, dime tú, ¿qué? Tiempo después, bueno, en realidad ya hago un salto temporal ahí a la época un poco más adulta. Ujú. Y quizá cambio de país, porque también me pareció muy interesante esa experiencia. Ah, mira tú. Una época yo estuve viviendo en Barcelona, Ok. en España, ¿no? Cataluña. Y bueno, me gusta mucho hacer turismo en cementerios antiguos, algo así como el Claro. presbítero maestro, Sí, ¿no? sí, sí. Por más La arquitectura, Por la básicamente. arquitectura, en realidad, Ujú. por la escultura, por, Sí. por el valor simbólico que tienen las esculturas, no tanto por hacer un turismo paranormal. Sí, ¿no? sí, No, sí. no es que esté buscando Que te encontrarme- pase algo. Claro, o sea, más por la parte arquitectónica, ¿no? Claro. Y recuerdo que fui con unas amigas, yo era el único chico ahí en el grupo, y recuerdo que estábamos viendo, ¿no? Yo tenía 25 años yo. Y dijeron, hay que tomar una foto con esta escultura. ¿Qué Ya. escultura era? Era la muerte. Era como la muerte, casi medía como 2 metros, con su capucha Claro. y esta La guadaña. guadaña, ¿no? Claro. Estaba así parado, ¿no? Ya, pues, ¿no? Entonces, todos haciendo chacota, ¿no? Entonces, ya, y como que la abrazan, ¿no? En la muerte, y yo me apoyo. Ya. Y cuando yo me he apoyado, y esto es real, o sea, yo lo he sentido, Ya. ¿no? Yo he sentido como si me hubiera apoyado sobre carne. ¿Necesitas un préstamo rápido y seguro? Pues déjame decirte que Merité.p es tu mejor opción. No solamente porque no te pide ningún papel,
sino que además te da un 50% de descuento en los intereses en tu primer préstamo, en una sola cuota. Así que sin mucho papeleo, tu préstamo 100% online en merite.pe. O sea, si ahorita me estuviera apoyando sobre ti. Se Y entonces dice, yo se dice he... que se hundió. Me hundí, ¿no? Y yo he saltado y claro, ella me ha dicho, oye, pero ¿qué pasó, no? Claro. Y en ese momento, pues, no quieres quedar mal, ¿no? Con las Obviamente. chicas, ¿no? Entonces, no, nada. Y nada, simplemente ya tomen la foto. Y La foto ya, salió bien. Salió bien, pero yo salgo juntos. Claro. Y siempre me quedé pensando qué pasó, ¿no? Claro. Porque yo lo sentí. O sea, yo sentí que me hundí, ¿no? ¿No viste a qué familia le pertenecía ese mausoleo? Nada. No recuerdo ya en ese momento. Sí. Yo Saliste salimos lo más rápido disparados posible. porque además nos agarró la hora y iban a cerrar El cementerio. el cementerio. Y era muy bonito el cementerio porque era como un bosque y las esculturas estaban como entre el bosque, Claro. algo así como muy de una propuesta media élfica, ¿no? Así como en Señor de los Anillos, las esculturas. en medio Claro. Medio los bosque. árboles. Claro, entre los árboles, ¿no? En Y- Cataluña, dices. En Barcelona, sí, un cerro una montaña que se llama Montjuic, Montjuic. que está ahí nomás, al costado de la ciudad, en la cúspide de o en la cima, mejor dicho, voy a de la voy a montaña. anotarlo porque pasa que Sí. tengo seguidores Ajá, peruanos Ya. que radican en España ok. y me están invitando el otro año. Si puedes, anda, Probablemente el cementerio es muy bonito, es como un presbítero maestro, como digo. esté ahí Dios mediante el otro año. Sí. Y me han dicho que hay lugares que de noche son muy pesados, Sí, además que es una ciudad que antigua, se ¿no? escuchan muchas cosas. Ujú. Y que ahí incluso en Barcelona hay un barrio que en las noches es como que la gente está acostumbrada a estas manifestaciones. Ah, sí, ¿cuál será? No sé, no me han dicho cuál específicamente, si no lo hubieran notado, Claro. pero me han dicho, vienes, te lo mostramos y ahí tú ves, me dice, Claro, graba que- si quieres. Claro, me dice. es que tiene Barcelona, pues fue una ciudad romana, ¿no? Y ahí todavía Claro. hay una parte muy interesante, también te la recomiendo, muy en el centro, donde está un cementerio romano. Porque los romanos, seguramente los he escuchado, Ujú. ponían a los muertos, o enterraban a los muertos al ingreso a las ciudades, o sea, Claro. el camino de ingreso, Sí. ¿no? sí. Y la ciudad, el nombre era Barcino, ¿no? El nombre de la ciudad de Barcelona, y quedan los restos de ese camino y las lápidas Claro, de la época. de la época romana, ¿no? Wow, qué interesante. Y sí, está ahí en medio de la ciudad, ¿no? Obviamente la ciudad ya, Claro. la organización ya le ganó y solamente dejaron el espacio del cementerio, entonces Claro. quedó en medio de... Claro, de repente es ese lugar. Y la ciudad estaba más en un nivel, digamos, inferior a lo que es la ciudad ahora, ¿no? Es decir, estaba más baja la ciudad, ¿no? Mira. Y bueno, ahí está, ¿no? Es un parque público, uno puede entrar, puede Claro. verlo y, digamos, es una ciudad medieval también Sí. y tiene muchas cosas como esa, ¿no? ¿Has estado en Estados Unidos? Sí, he estado en Estados Unidos. ¿Has ido a algún cementerio de noche por ahí? No he tenido la oportunidad de... sí me llamó la atención en Filadelfia, recuerdo. Lo que me llama la atención es que son parques abiertos, no Sí, los cierran. Sí, eso, y claro, uno cuando va a Estados Unidos tienes muy presente un poco estas imágenes mentales de que lo que hemos aprendido a través de las películas, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo que en Filadelfia pasaba por una avenida y al costado de un centro comercial había un pampón, ¿no? Con vegetación y las tumbas ahí, Sí. en medio, ¿no? Así como en las películas, ¿no? Ajá. Y Y la gente viviendo tranquila. sí, viviendo tranquila, ¿no? Y yo decía, quiero ir, ¿no? Pero, o sea, a veces la gente no te entiende mucho, ¿no? Sí, Digo, ¿por qué ¿por quieres qué? ir a un cementerio, no? ¿Qué quieres hacer? Porque, bueno, pero es que el cementerio también es historia, ¿no? Claro. Como digo, desde la escultura, desde la arquitectura y también de los personajes que están enterrados ahí, ¿no? Sí, yo sigo a unos creadores de contenido norteamericanos. Ajá. De Mystery, no me acuerdo cómo se termina el nombre. Ellos transmiten en TikTok y siempre están en cementerios, Ujú. así en Estados Unidos. Están al inicio de su transmisión, salen manejando, llegan al cementerio, Ujú. arman todos sus aparatos, el Spirit Sí. Box, el Portal Box, Ajá. lo dejan ahí y se van y se ponen a conversar, a fumar un cigarro y de ahí empiezan a hablar.
Claro. solos los aparatos. Y se acercan. ¿Cómo estás? Y ayer justo vi uno, creo que era en Pensilvania, que era como que un campo y estaba abierto y ahí estaba la pista y los carros estaban pasando por abajo. Claro. Y no es que esté cercado como acá. No. Y entonces se escuchaba que el Portal Box decía, no, Catherine, Ajá. decía. Y en inglés enfocan y era en la tumba y de verdad la chica se llamaba Catherine, pues, Claro. la que estaba enterrada desde el año 1920, si no me equivoco. Pero sí, o Claro, sea, y ahí, claro, se entiende, ¿no? Es como una experiencia también que tuve en la Quinta Jeren. sí, a la Quinta Jeren. Sí, sí. Ya, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, voy desde que soy estudiante, cuando todavía vivía gente en la Quinta Claro, Jeren, porque claro. ahora ya está totalmente Sí. deshabitada, ¿no? Apartada para proyectos o obras. Sí. Y bueno, he ido muchas veces a la Quinta, es un lugar que me gusta mucho. Y bueno, gracias a un amigo que es David Pino, ¿no? Que hace recorridos también a la Quinta. Claro. Y una noche se realizó una visita. Ujú. Y recuerdo que entramos a la casa de Kitsutani, ¿no? Que Kitsutani, es este claro. señor japonés que lamentablemente pues Se desvivió, falleció porque claro. se practicó pues parte del ritual del De seppuku, harakiri, porque claro, no llegó a hacerlo completo, ¿no? Oh. Simplemente se cortó el cuello, ¿no? Se degolló nada más. Y recuerdo que fue un visitante también que fue esa vez, estaba grabando. Y cuando entramos a la casa, en una de las zonas, grabó y bueno, él siempre veía que grababa, ¿no? Y nos dice, oye, mira, ¿qué se escucha, no? Y se escuchaba una voz en japonés. Pero era como una voz, algo así, como, o sea, así ya, como del otro si plano. tuviera una olla. Claro. Y no recuerdo ahorita ya la palabra, no recuerdo ya la palabra que decía, pero era una voz claramente en japonés. Ay, ¿no? ay. Y cuando buscamos el significado, era algo así como venganza, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Y dijimos, wow, o sea, ¿cuántas probabilidades hay que en el audio? Porque Justo dijimos, sí. ¿no? De repente es la voz de Cualquiera. otra persona, Sí, ¿no? sí, está hablando japonés. Claro, pero ¿cuántas probabilidades hay de que se puedan hablar japonés y que se escuche además distinta a las voces como nos escuchamos ahorita, Claro. sino Y ese- literalmente una voz de ultratumba, ¿no? Sí, del Exacto. otro plano. Sí, eso Exacto. es muy común cuando se manifiestan en casas antiguas. Ajá. No se escuchan audibles, ¿no? Sí, hola. Exacto. Así. Exacto. Y la voz, y lo que diga venganza es porque... ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Kitsutani a...? Lo que tengo entendido es que él había hecho un emprendimiento, ¿no? Lo traicionaron. De muebles de bambú y cosas por el estilo. Y si no me equivoco, se fue a la quiebra y no pudo devolverles la inversión a sus acreedores, ¿no? Y entonces, evidentemente, había Claro. quedado mal con ellos, ¿no? Y como ciudadano japonés tienen muy presente Honor. el tema del honor, ¿no? Sí. Como dicen, creo que el dicho es algo así como muere bien el que vive mal, ¿no? Y por eso es que se practicó ese ritual. Oh, claro. Y Habrá quedado con un poco de sed de venganza, que de repente culpa a alguien. quizá, Muy probablemente. quizá Especulando, bueno, ¿no? Sí, Según bueno, lo que- ojalá lo que haya que pasado. pueda encontrar la paz, ¿no? Pero ya es todo un tema para que lo haga. Pero bueno, Sí, sí. me dices que eso fue lo que te pasó ahí. Sí, eso fue lo que me pasó en la Quinta Jeren y bueno, ahora también he tenido la oportunidad de trabajar en el Presbítero Maestro. En la beneficencia no he sido En la beneficencia de Lima. no tanto, no, estábamos año 2013, Ya. estuve participando en la grabación de una serie Ya. y las grabaciones eran Dentro del... dentro del cementerio, ¿no? Ujú. Y se grababa de noche. Oh. Pero en realidad, claro, tú lo debes saber cuando uno está rodeado de tanta gente, estás con la adrenalina de la Sí, 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 grabación, tu atención está puesta en otras cosas. Realmente. Lo último que te va a importar es que te penen ahí, que te Exacto, molesten. que quieres Sí. cumplir con tu plan de rodaje, Y ¿no? después irte, sí. Exacto. Y no, a veces venía el relevo, ¿no? Porque habían varias unidades, ¿no? Y me tocaba el relevo, ¿no? Ya viene el otro director, ¿no?
y el taxista te esperaba en la puerta del presbítero. Tenías que salir donde estés. Y tenía que salir y evidentemente no le voy a decir a alguien, oye, acompáñame. Sí. Un poco vergonzoso. Entonces tenía que caminar yo solo desde el medio hasta la entrada. Y yo miraba abajo nomás, ¿no? Miraba abajo y sabes que hay sauces ahí, ¿no? Y suenan, ¿no? Por yo el caminaba nomás. Por el sotavento. Exacto. Yo caminaba nomás mirando abajo, así, ta. Por ahí escuché alguna vez como a veces le dejaban tarjetas a las personas. Exacto, y empezaba a sonar de la nada, ¿no? Exacto. Ya yo miraba nomás abajo, ¡pum! Caminaba, ¿no? Porque era oscuras, ¿no? Claro. Ya cuando veía la lucecita del taxi adelante, Sí. ya pues, se me veía el alma al cuerpo y ya pues, me subía, ¿no? Pero de ahí, más allá de eso, en realidad... ¿No te dijeron, hola, José? No, felizmente que no, porque ahí sí creo que... José. No, felizmente no. Felizmente no. No me Nada, no sucedió, viste porque nada. si no, ahí sí creo que renunciaba en el acto. No voy a trabajar ahí. No, felizmente no. Y el equipo técnico. Conversando, por ahí alguien comentó que vio pasar a alguien, una sombra, pero como digo, creo que todo el mundo estaba tan metido en la filmación. terminar las grabaciones y en cumplir con el trabajo. Y como digo, estás con 20 personas... difícilmente vas a tener una ¿Qué experiencia. estaban grabando? ¿no? ¿Película, serie? Era una serie que se emitió por Frecuencia Latina en aquella época, que se llamaba Historias detrás de la muerte, Oh. que recreaban, digamos, asesinatos o eventos trágicos famosos de la historia del Perú y de Lima, Claro. ¿no? Y bueno, entonces me acuerdo que actuaba en ese momento Marcelo Rivera, que era el que estaba en el cementerio y presentaba, un poco, hacía como una introducción en la Claro. lápida de la persona y te contaba un poquito la historia y luego había una recreación desde la ficción, ¿no? Ujú. De la historia que se estaba trabajando, ¿no? Muy dentro del formato de lo que se hace en History Channel, Claro. en Discovery, ¿no? Claro. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Sí, bastantes casos interesantes. un proyecto bien interesante, un amigo Ramón Ganosa, ¿no? Y que lo trabajó ahí y fue muy interesante la experiencia, ¿no? Pero como digo, no tuve, al menos ahí, experiencias de ese de manos fuertes, ¿no? Y al final yo creo que, y siempre lo digo, creo que este tipo de experiencias no están aterrizadas necesariamente a un contexto de cementerio o de una casa embrujada. En realidad, Pasan como te he cuando tiene que contado, pasar. pasa cuando tiene que pasar en cualquier lugar, Sí. ¿no? Y que no necesariamente pues es el cementerio como tal, ¿no? Sí, eso es muy cierto, porque cuando te viene la actividad paranormal, no discrimina hora, lugar, Exacto. momento. Puede estar acompañado, puede estar solo. Exacto, sí. Te sí. pasa y ya está, ¿no? Y ahí haré otro salto temporal mucho Ya. tiempo después, ¿no? Al año 2013, 2013. en Pueblo Libre, Ya. ¿no? Yo en ese momento me había casado recién, iba a ir a vivir a una casa, ¿no? Ujú. Y bueno, había sido familia, antes esa casa había sido, era de la familia, ¿no? De ella, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que llegué a esa casa entré, es una casa grande, estos chalets, ¿no? De los años 70 en Lima, que tenían jardín atrás, jardín adelante, ¿no? Una casa bastante amplia. Empecé a subir las escaleras y cuando llegué a un peldaño específico, yo sentí algo. No sabría explicar qué sentí, pero sentí algo fuerte, profundo, no feo, pero no muy agradable, ¿no? Y yo le pregunté, ¿no? En ese momento, quién era mi esposa, le dije, aquí ha pasado algo, le dije. Y ella me miró extraño. Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dijo. Ujú. Porque he sentido algo acá. ¿Qué ha pasado? Y él me dijo, pucha, no quería decírtelo para no
sugestionarte, pero aquí falleció mi bisabuela. Oh. Ella le dio un derrame y lamentablemente Ay, perdón, la cayó vida. por las escaleras y en ese escalón específico es donde la encontraron, lamentablemente, Ujú. ¿no? Y yo dije, bueno. Entonces, por eso era. Y dije, acá voy a vivir. Entonces, bueno, dije, bueno, ya está, no pasa nada. Y recuerdo que todas las noches yo salía justo de dictar en la universidad y iba yo a pintar, a decorar, porque la casa había estado cerrada un buen tiempo. Ah, ok. Tenía decoración así de abuelito, entonces dije, no, hay que remodelarla, ¿no? Para que yo creo que cuando uno va a un lugar tiene que apropiarse el lugar y ponerlo en las condiciones que uno se siente cómodo, Claro. ¿no? Y recuerdo que una noche llegué, me puse a pintar y en la sala había unos anaqueles de madera y de pronto una de las puertas de estos anaqueles, como si la hubieran pateado de adentro, salió volando contra la pared del frente, así. ¡Oh! Ah, la mierda. Yo me quedé así como... O sea, lanzaron la... Sí, me lanzaron la puerta, no directamente a mí, pero contra la puerta, contra la pared del frente. Ya. Y es ese momento que el cuerpo no te responde, Claro, que te quedas así obviamente. rígido, ¿no? Sí, sí. Mi corazón, tac, 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 y salí volando, ¿no? Salí volando, me acuerdo que, bueno, sus papás, ¿no? En ese momento mis suegros vivían por cerca, unas 2 cuadras por ahí. Yo llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo Claro, no hay forma. No hay forma. No hay forma, ¿no? Y recuerdo que su papá, ¿no? Me dijo, ya, no te preocupes, lo que pasa es que a veces, ¿no? Esa casa, mi abuela la quería mucho y creemos que quizá ella, su energía o lo que sea, la cuida, ¿no? Claro. De manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces me dijo, voy a hablar con ella, me dijo, ¿no? Entonces, ingresó y me imagino que al aire, ¿no? Habrá hecho algo muy simbólico, le habrá dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, Josué es Mi yerno, mi es tu nieto. yerno y no es alguien ajeno a la familia, ¿no? Claro. Así que me imagino, yo no indagué en preguntarle qué le dijo, ¿no? Pero intuyo que fue eso. Porque ya a partir de ahí yo llegaba a esa casa de noche, subía las escaleras a oscuras, me quedaba solo a dormir y nunca más volví a sentir esa pesadez o nunca más a mí directamente me hicieron algo. Claro. ¿No? Entonces intuyo que el espíritu, si es que es eso, ¿no? Que habitaba ahí, me reconoció como tal, ¿no? Como un miembro de la familia y que no era una persona mala ni nada por el estilo. Ahora, sí hubieron hechos que cuando hacíamos reuniones en la casa, había manifestaciones, ¿no? Y cosas como que estaba con amigos y un amigo me decía, oye, hay alguien que ha subido por la escalera, ¿no? Y le decía, ¿estás con alguien? No, somos solos, pues, ¿no? Claro. No, que yo he visto a alguien subir por la escalera. Y la más fuerte fue subiendo las escaleras, en ese momento que era mi esposa, como digo, ¿no? Subimos las escaleras los dos y la escalera daba, ¿no? En la entrada al cuarto, en nuestro cuarto, ¿no? En ese momento el cual era nuestro cuarto, y vimos una persona entrar. Pero no era una persona así como física. Estoy viendo a él, a ti, físico, sino era como una sombra, ¿no? Pero yo recuerdo las manos, los brazos, los movía así como si estuvieras caminando. Yeah. Como una persona, ¿no? Claro. Que entraba así, moviendo los brazos y se metía al cuarto. Ahora, nuevamente, uno siempre, o sea, a veces lo menos que a mí me pasa, no es que de frente digo, fantasma, ¿no? Buscar una respuesta lógica, claro. Se ha metido un ladrón, ¿no? Se ha metido un ladrón, alguien se ha, ¿no? Ha ingresado. Y yo la miré, le dije, ¿has visto lo mismo que yo? Porque dije también, ¿no? En un momento dije, de repente yo soy. No. Y me dijo, no, yo lo he visto también. Wow. Entonces dije, no, ya 2 personas lo ven. Sí. Y yo tenía en ese momento un trípode, ¿no? Dije, como te decía, ¿no? Voy a darle con esto. Ya, bueno, con esto lo voy a intimidar.
entré así sigilosamente y no había nadie, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Esa vez también había una reunión abajo, ¿no? ¿En la casa? En la casa. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que en realidad la presencia se incomodaba cuando había gente que no conocía, gente ajena. Pero esa no tenía la forma de la abuela, sino de un hombre, dices. Digamos, era un cuerpo humano. No Ah, podía ya. determinar Definirle el sexo, si claro. es que era hombre o no era Mujer, hombre claro. o mujer, pero era un cuerpo, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahora, también, y creo que ahí me he saltado también un evento interesante. Años antes, cuando recién estaba yo enamorado con ella. En esa época, bueno, ella vivía en Pueblo Libre, yo vivía en Surco. Como saben, estoy hablando del año 2008, más o menos, 2009, 2008. No había Didi, no había No, pues no. Cabify, Claro. Uber, todas estas marcas de taxis, Taxi de ¿no? aplicaciones. Radio taxi nomás. Exacto. Y claro, yo era un chico de 18 años, irme a esa hora en taxi hasta Surco, era lejísimos, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, ¿y tú crees que mi papá quiera dormir, no? Claro, claro. Obviamente sus papás estaban ahí, ¿no? Ella, y ya le preguntó a sus papás, ya sí, en la sala, el mueble, ¿no? Se puede quedar a dormir hasta mañana, ya pues, ¿no? ¿Qué había pasado también en esos días? Había fallecido su abuela, Oh. y habían llevado todas las cosas a su casa porque iban, creo, a vender la casa. Estaban las cajas ahí y estaban las cenizas de su abuelo. Y estaba frente al mueble donde yo me iba a quedar a dormir. Y entonces, ya está. Y ahí me acuesto y nuevamente la misma experiencia que en San Bartolo. Empecé a escuchar clarito cómo tiraban todas las cajas contra todos lados. ¡Pah, pah, pah, pah! Y yo me he parado, ¿no? Así asustado, ¿qué pasa, no? Claro. Prendí las luces, nuevamente lo mismo, silencio. Ya, Fuerte. apagué, me volví a echar, nuevamente las cajas. ¡Pah, pah, 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 pah! Otra vez. Claro. Me paré y yo dije, ¿qué hago? Pucha, si me voy a buscarla al cuarto, mi suegro No, me... una te va a botar. Claro, yo digo, o me quiero enfrentar al fantasma o me enfrento a mi suegro. ¿A cuál de los dos me quiero enfrentar? Me Claro. enfrento al fantasma. y bueno, nada, me eché, recuerdo. Y recuerdo que en ese momento yo pensé en mi abuelo, que había fallecido también no hace mucho. Y le dije, ¿no? Oye, por favor, habla con el Señor, ¿no? Dile, por favor, no soy un tipo malo, ¿no? O sea, enamorado, ¿no? Es su nieta, no, por favor, ¿no? Y ya así, pensando en él, ya yo me he quedado dormido, ¿no? Me he quedado dormido y ya al día siguiente, ya les comenté y bueno, en realidad se rieron. Sí, porque no, el abuelo era un poco celoso. Era un te poquito, dijeron eso. claro, Pero un poquito protector, ¿no? Protegía a su familia, como es evidente, ¿no? Y, O sea, sí, no negaban el hecho, sino sí... claro, sí lo aceptaron. Sí, o sea, a ver, no con la certeza sí ha sido él, pero digamos. O sea, aceptaron de que había actividad paranormal ahí en la sala. No, digamos que coincidía con la personalidad protectora Del abuelo. del abuelo, ¿no? De que evidentemente hay un hombre cortejando a su nieta y, Claro. ¿no? Y que, bueno, se queda a dormir ahí, ¿no? No le parecía la forma. Claro, no era la forma, pero bueno, quedó ahí, ¿no? Y bueno, digamos, esa experiencia. Y ya más recientemente, año 2022, saliendo de la pandemia, yo me mudé a mi nueva casa donde vivo hoy. Recién me habían entregado el departamento. Y recuerdo había tenido una reunión con la junta directiva en mi casa. Era un domingo, recuerdo. Y yo tengo unos muñecos de colección, ¿no? En mi sala. Estaba acomodando unas cosas y de repente uno se cae, ¿no? ¡Pac! Se cae. Bueno, se puede caer. Claro. Bueno, No hay que pensar, claro. Exacto, ¿no? Ya puede pasar, ¿no? Sí. Ya está. Entonces, bueno, ya está. Me voy a dormir. Y pasó algo curioso porque coincide con el nombre de tu programa. Es 3:33. Casi 3:30 en ese momento, porque yo vi el reloj. Ujú. ¿Qué me despertó?
que un muñeco que también tengo, Caballero del Zodiaco, de saber qué cosa es, que lo tenía en mi cuarto, ¡pah! Se cae. Y entonces yo digo, ya, pero ya 2. Sí, ya hace ruido. Sí, 2 ya hace ruido, ¿no? Claro. Y bueno, la cuestión es que yo me levanto para ponerlo en... Yo vivo solo, estaba solo, ¿no? Yo voy a ponerlo en su lugar. En su sitio. Y yo tengo un televisor de 50 pulgadas ahí en el cuarto y empiezo a escuchar así... que salía el televisor, ¿no? Ya, como estática, claro. Pero de nuevo, yo lo primero que pensé, recién me he mudado. Falso de repente, contacto. Claro, falso contacto o como recién están haciendo las conexiones en el edificio, me han fregado el televisor. Ha venido una corriente fuerte y me malograron mi televisor nuevo, dije, ¿no? Entonces me acerco para desconectar y de la pantalla había como un flash. Como un flash blanco, como si fuera una luz. No sé si has visto que las luces cuando tú las apagas igual en la noche, ¿no? Sí. Pero un poquito más intermitente, ¿no? Y sonaba... Y entonces dije, bueno, no quiero que el televisor se malogre. Lo desconecté y el sonido seguía. ¿No? Y de repente escucho desde la sala que se caen los muñecos otra vez. ¡Pa! 2. Es una mala palabra. Ay, Dios mío. Y estoy solo, ¿qué hago? Claro, ¿no? claro. Me muero de miedo. ¿A quién llamo? Eran ya, para ese momento ya no, era 3 de la mañana. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo, no? Y nada, recuerdo que volví a enchufar el televisor, prendí el televisor. Me acuerdo que estaban haciendo una repetición de Cuarto Poder, este programa, ¿no? Noticiero, de reportajes, ¿no? Y los domingos en la madrugada lo repiten. Para distraerme, para que me acompañe el sonido, dejé todo prendido las luces y me quedé viendo y ya me quedé dormido, ¿no? Al día siguiente tenía que salir a dictar. Pero cuando estaba cambiando me dije, pero en la noche... Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Claro. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con esto? Y al mismo tiempo decía, pero... O sea, no es justo que yo tenga que tener miedo de volver a mi casa. Sí. ¿Por qué tengo que sentirme incómodo en mi casa, no? Y yo me acuerdo que hablé también hacia el aire, ¿no? Y dije, oye, ¿tú sabes lo que me ha costado tener este espacio para mí? Pasar por la pandemia, porque, ¿no? Sí. O sea, no, o sea, no siento, es justo. Lo siento, pero, no, esta es mi casa, ¿no? Pero bueno, ya, salí, ¿no? Estaba con la hora y en el camino me llaman y me dicen, oye, tu tío tal ha fallecido. Y claro, era un tío muy querido, era un tío que había participado, dicho sea de paso, en estas primeras incursiones en el mundo audiovisual, lo había agarrado como actor muchas veces, lo quería mucho, no lo había podido ver desde hace mucho tiempo porque él vivía en Cajamarca, yo no pude viajar mucho tiempo y tenía un humor muy particular, muy a veces un poco negro, ¿no? Y voy a molestar a mi sobrino antes de irme. Exacto, ¿no? ¿Y cómo llegué a esa deducción de que él había sido el culpable de ese evento, ¿no? Nocturno, casi poltergeist? Casi poltergeist, porque nunca más volvió a suceder. Nunca más volvió a suceder, porque yo tenía el temor de que, oye, alguien se ha metido a mi casa. Sí, ¿no? Es obvio, y peor que, mira, es nueva. Exacto. A ver, el edificio, ponte que es nuevo, pucha, no sabes qué hubo debajo. Sí, justo había un colegio en ese y al costado hay una iglesia. Entonces ya decía, oye, con amigos, oye, al costado de la iglesia, ahí pueden haber, ¿no? Pero dije, algo se ha metido, ¿no? Claro. Pero ya como nunca más volvió a suceder, llegué a la conclusión de que había sido él, ¿no? Es que coincide bastante porque las personas cuando recogen los pasos, o sea, eso se llama, o se despiden del familiar, suelen haber este tipo de eventos, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba en la casa de una exnovia, justo había tenido un accidente en la escalera, similar a que tú me comentas, pero esta vez se había caído y estaba bañada en sangre. Y pues nos quedamos los dos, yo cerré la puerta de la sala con seguro, ¿no? Ella estaba llorando porque ella la había encontrado su tía así en un charco de sangre. Y la puerta se abre, pues. Wow. La de la sala.
Y son esas puertas que tú tienes que poner en seguro. O sea, Claro, claro. No es que la cierras, pones el pestillo y ya está. Exacto. No, ¡trac! Suena y se abre. Esa chapa ya le creo. Y yo la quedo viendo la puerta y la miro y ella me mira y me dice, tía, me dice. Claro. No, le digo, yo no cerré bien la puerta, le dije, como para calmarla. Claro. Y cuando se abre, se siente así como cuando entras a los listos en verano, sales del calor Sí, claro, claro, y entras claro. ya se siente así ese aire heladito. Así. Wow. Es que hay esas manifestaciones físicas. Sí, ¿no? se siente. Y ya yo cierro la puerta y de ahí al tiempo nos enteramos que había fallecido. Pues estaba recogiendo sus pasos. Claro, se dice mucho eso, ¿no? Le dicen, claro, y hay varios casos iguales. De diferentes personas que han llegado a la cuenta, ¿no? De que llega el incluso hay un caso muy triste de un padre de familia ya mayor, ¿no? Que era maestro de obra. Un sábado él sale para ver una obra y pagar personal. Ok. Pero el domingo él vivía en la casa, era pues un terreno grande y él vivía en un cuarto solo adelante. Y la familia vivía atrás del patio. Entonces él sale el sábado, llega el domingo, le dice, vamos a hacer pato, hermano, ¿quieres? No, dice. Pero vayan nomás, y se despide, les hace así, ¿no? Se van al mercado, lo ven ellos en su cuarto. Claro, claro. El detalle está que el domingo van a buscar, o sea, el mismo domingo más tarde van a buscarlo, no estaba. Supuestamente había salido. Lo empiezan a buscar con amigos, no estaba. Empiezan a buscar en diferentes lados, no estaba. Lunes, uno de los familiares, el más pesimista, vamos a la morgue. El más pesimista. Y él le atinan, pues. Llegan a la morgue y describen al familiar con el NI. Ah, ya. Sí está acá. ¿Desde cuándo? Desde el sábado. ¿Cómo que desde el sábado? Si nosotros lo hemos visto el domingo. No, él ha ingresado sábado, 2 de la tarde. Wow. ¿Y cómo había ingresado? Hay un accidente y eso abierto así. Entonces, este familiar se manifestó a su familia como hubiera querido que lo recuerden, porque lo velaron a ataúd cerrado. Claro, imagino, con una... Él habrá visto su cuerpo así abierto y no hay forma que me vean así. Y se habrá manifestado y lo vieron, les hizo así todavía a su familia, en su cuarto. Wow. Entonces, de este tipo de manifestaciones hay bastantes, ¿no? Ahora, Sí. Y siempre tienen que ver con el carácter de la persona. Y como dices tú, que tu tío era así, entonces... Sí, por ejemplo, cuando falleció mi padre, mi papá falleció en pandemia. Yeah. No producto del COVID, tuvo un tema de cáncer y tú sabes que ahora, en la época de pandemia, al inicio empezó, todos los hospitales estaban Todo cerrados, paró, lamentablemente sí. no pudo continuar ese tratamiento porque recién lo habían operado. Mi papá falleció un 10 de mayo, que cayó justo el Día de la Madre. Y a los 2 días, porque no había mucho tiempo para... ¿Recuerdas, no? Creo que todos recordamos cómo fue la experiencia. Sí. Tenía que al toque nomás enterrarlo. Exacto. Ni siquiera hubo velorio, ¿no? Y me acuerdo que yendo al cementerio, yo con mi papá teníamos una práctica muy recurrente de cuando era niño y él me llevaba a volar cometa. Me llevaba a volar cometa ahí en lo que era el estadio San Marcos, ¿no? Y volábamos mucho, nos gustaba mucho volar cometas, ¿no? Y... Algo que se ha perdido totalmente. Exacto, algo que se ha perdido. Y recuerdo que era un lunes, si no me equivoco, un lunes, martes. Estábamos yendo al cementerio hacia Huachipa, esa zona. Y todo el cielo estaba lleno de cometas. Y yo decía, bueno, a ver, pero... No es época de cometas, porque época de cometas es en mayo, pues, ¿no? Perdón, en agosto, ¿no? En agosto, época de vientos, ¿no? Sí. Estamos en pandemia, todo el mundo se supone que era época peor, porque recién era mayo del 2020, todo el mundo está encerrado, nadie puede salir. No hay forma. Y todo el cielo estaba lleno de cometas. Wow. Y dije, wow, se está despidiendo. Se está despidiendo. Y ya saliendo de hacer el entierro. Y todo, claro. Recuerdo que yo, como mi mente está en otro lado, ¿no? Empecé a manejar por Revitamiento y acabé en el Colo Norte. Y bueno, estaba completamente desubicado. Y recuerdo que he empezado a simplemente manejar así, a la deriva. meterme a la deriva.
Y recuerdo que he acabado en una calle que me sacó directamente a la Universidad Cayetano Heredia, donde él enseñó, ¿no? Y que quería mucho a la universidad, ¿no? Él estudió ahí, enseñaba ahí y la quería mucho. Y yo llegué ahí, o sea, sin querer, como decirlo, ¿no? O sea, claro, si es que, claro, por el dolor manejaste sin... Sí, y sin claro, rumbo. yo no sabía en ese momento, digamos, la ruta, cómo llegar, ¿no? Simplemente me botó ahí y pues yo dije, wow, esa es su Una forma de decirte- elegante y sutil de despedirse, ¿no? Y fue una experiencia San que Martín de de alguna Porres. manera... Eso es San Martín de Porres. San Martín de Porres, Honorio sí. Delgado, claro. Sí, ajá. Yo había ido a Claro, la sí, universidad, pero nunca había ido, digamos, yo manejando, ¿no? Siempre había ido acompañando a mi papá, digamos, en taxi, ¿no? En transporte público, ¿no? Pero nunca había estado yo manejando y bueno, y más en una situación tan dura como esa, ¿no? Y bueno, pasó, ¿no? Pasó esa experiencia que en el fondo siento que fue muy bonita, a pesar del contexto y Sí. todo. Porque si yo te entiendo, yo he perdido a ambos padres Ujú. y el momento es duro. Sí, Sí, la pérdida, asimilar el vacío. y yo entendí ahí el porqué del velorio recién. Porque yo recuerdo que regresé del cementerio solo a mi casa, meterme a un cuarto sin poder ver a mi mamá, a mi hermano, nadie, porque no podías ver a nadie, Por la pandemia, claro. ¿no? Y ahí dije, ya entiendo cuál es el propósito del velorio, ¿no? El velorio es estar reunido con la gente que quieres, que de alguna manera te ayudan a distraerte, a apoyarte Sí, emocionalmente. siempre, claro. Pero en ese momento nada, ¿no? O sea, Era... sí, fue muy duro para el país. Sí. Muchas personas que perdieron a sus familiares lo vieron un segundo y ya está. Y de ahí Efectivamente. a la tumba, ¿no? Sí, efectivamente. Wow. Bueno, sí, pues es así como el canal tiene estas notas paranormales. Ujú. La muerte es parte de la vida. Sí, ¿no? Y efectivamente. uno nunca sabe cuándo va a irse, así que siempre hay que dejar huella y hacer lo que a uno les apasiona. Sí, espero que no me... O sea, no es que quiera que me pasen estas cosas, ¿no? No. Pero es cierto que sentimos a veces un poquito de placer cuando Sí. suceden, ¿no? Enfrentarte a lo desconocido Claro, y... como un nerviosismo extraño que te dice, ahora qué va a pasar o qué voy a ver. Exacto. ¿No? Porque sí, es algo muy cierto, ¿no? Pero no todos lo sienten, porque hay algunas personas que su primer encuentro paranormal ha sido traumático. Exacto. Y desde ahí ya no quieren volver a ver nada nunca más en su vida. Ujú. Porque se les manifestó la entidad equivocada, vieron un Exacto. familiar con sed de venganza, alguien que... o un demonio, porque también ha pasado casos así que han llegado a la cuenta, ¿no? Que en la casa hacían brujería y se manifiestan entidades oscuras. Ujú. Y a niños, o sea, la gente más vulnerable. Vamos, el Perú es un país muy, muy místico, la gente tiene las costumbres bien arraigadas sobre la brujería, magia claro. negra, ¿no? Y el chamanismo, entonces la misma ayahuasca, o sea, todo tiene un trasfondo. Claro, sí, sin duda, ¿no? Entonces- Y ahora, claro, lo que conversamos esa vez también en el evento es se valora que hay este tipo de espacios como el que tú tienes, ¿no? Y otros... Sí, de obviamente hay contenidos. espacios para investigar y otros espacios para que puedas contar y no sentirte juzgado como es este, ¿no? Exacto. Porque justo ayer estaba hablando con un policía en live y me dijo, pues, no, sí, es duro contar, porque ya no te ven igual. Sobre todo si perteneces a una institución del Estado castrense, Ujú. ¿no? Como es la policía, o sea, no, tú puedes contar y te dicen, este está loco. Claro. Pero, ojo, los superiores sabiendo que hay actividad paranormal, ¿ah? Claro, o sea, sabiendo que hay manifestaciones. Y no, Ojalá y no solo la policía. Hay un caso que llegó a la cuenta muy terrible de los años 60 de la Fuerza Aérea, Ujú. de un capitán que había sido asignado a unas cuadras en una base acá en San Borja, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea, o Surco, no recuerdo dónde está esa base. Ujú. El detalle está que él llega, se instala en el cuarto que le dan. Ujú. El coronel le dice, mañana vas a dar el cuaderno de incidencias, quiere ver el reporte. Y estaba a su cargo un grupo de pilotos. Ujú. Entonces él estaba instalándose y le tocan la puerta.
Él abre y entra un piloto, pero el piloto tenía las cuencas vacías. Wow. Y lo quiere ahorcar. Lo empieza a querer ahorcar. Y él está que forcejea con el piloto lo está queriendo ahorcar, te voy a matar, le decía. Y le gritaba, sus manos eran heladas. Hasta que él logra zafarse, lo tumba, y cuando lo tumba, el piloto se convierte en una especie de murciélago. Enorme, y se mete al baño. Cuando se mete al baño, él estaba pues aterrado. ¿Qué hago? Entonces agarra y sale y llama a otros pilotos que están en sus cuartos y dice, vengan por favor, alguien se ha metido a mi cuadra, le dice. Y se meten, cuando van a abrir ya no estaba el murciélago. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reporto esto? Y literalmente escribió lo que pasó. A la mañana siguiente el coronel lo llama y le dice, ¿usted está borracho? Le dice. ¿Está borracho? ¿Ha estado drogado? ¿Consume drogas? No, señor. ¿Por qué escribe estas cosas entonces acá en el cuaderno de incidencias? ¿Por qué es lo que me pasó? Lo mira y le dice, júreme por la patria que esto le pasó. Me pasó. Junta todo el personal. Todo el personal que ha tenido tiempo ya en esta base. Narra lo que le pasó. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? Más de la mitad levanta la mano. Más de la mitad levantó la mano. Entre pilotos, técnicos, cabos, personas que recién entraban, incluso se están siendo asimiladas a la Fuerza Aérea, habían tenido encuentros con este piloto que se convierte en murciélago. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y entonces, cuando ve esto, o sea, o todos están locos y los manda a psiquiatría, o realmente... Y entonces lo que hizo fue el coronel, trajo un sacerdote, y el sacerdote trajo una medium y hicieron una liberación. Dice que había un antiguo militar que se había desvivido ahí y quería venganza, pero con su familia, y como él veía a los demás, se había sentido traicionado, los veía informados, asumía que eran las personas que le hacían daño, entonces los quería ajusticiar. Wow. Pero ¿cómo quedas después de ver una cosa así? O sea, imagínate que abres la puerta y te encuentras a una persona cadavérica, con los ojos vacíos, y que te quiere ahorcar, te empieza a ahorcar de frente. Claro, y ahí yo siempre pienso y repienso, porque digo, son experiencias que la gente vive, así como yo te estoy contando a ti, y seguramente tú también has vivido. ¿Y por qué se subestima si es que... Sí. A ver, si es que lo sentimos, lo experimentamos, es porque es real. Exacto. Ahora, las causas, la consistencia... Eso no lo sabemos aún, ¿no? No. Y es lo que conversamos también, ¿no? La otra vez creo que realizar eventos académicos, de poder conversar, yo creo que es una forma de darle la seriedad al caso, ¿no? Exacto. Y que claro, ahora también con el advenimiento de la IA sí, eso es cierto, se puede inventar cosas, pero... Exacto. Eso no demerita que esto exista, ¿no? Como justo hablé hace poco, como te comenté, con una ingeniera de Soma, que también ven el tema, ¿no? Cómo reaccionamos en la mina o en la fábrica ante un ataque paranormal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de acuerdo a la ley no lo podemos decir, porque la ley todavía no lo contempla, pero es innegable, tenemos casos registrados, están las evidencias en las cámaras. No puede salir de la empresa por temas de jurisdicción política interna, pero están las evidencias. Hay videos de personal de seguridad que está hablando con alguien y en realidad está hablando solo en la cámara, pero él veía a alguien. Hay videos de, por ejemplo, de personal de cocina que interactúan con un niño, cuando el niño voltea no tiene pies y atraviesa la mampara. Y la chica, cuando ve que el niño no tiene pies, pega el grito de la vida y cae y empieza a convulsionar. ¿Cómo auxilias a esa persona? ¿Y por qué crees tú, y es una pregunta... Esa es la reacción al miedo, del cuerpo. Claro, pero ¿por qué crees tú que no se avanza en la investigación? Ese es el tema. Yo creo que hay pruebas, ¿no? Yo creo que hay, al menos en el Perú, hay muchos tabús y paradigmas por el tema de asimilar y aceptar eso. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí... Por ejemplo, tú dices, obviamente, está pasando esto, la gente lo toma en la seriedad del caso. Porque incluso la misma policía trabaja con videntes, el FBI trabaja con gente... toma la seriedad del caso del tema. Incluso tengo una seguidora que es peruana, que ha vivido en Nueva York, que ella me cuenta que en la casa donde ella vivía penaban. El esposo le decía, ¿te parece? ¿Estás loca? No, justo ella estaba embarazada, acaba de dar a luz. Se apareció una niña y la niña le decía, a mi abuelito le molesta que llore tu hijo.
Y la niñita lo calmaba. Ella veía como una niña semitransparente jugaba con su hijo. Entonces, como ella no la sentía mala, lo dejaba. Y después veía que venía un anciano encorvado y con su bastón golpeaba la pared. Entonces ella estaba traumada. Hasta que el esposo le dijo, no, vamos a salir de esa casa, tienes que calmarte. La calma, pasan los años, se mudan en el segundo departamento de arriba, una familia de norteamericanos. Y la clásica bienvenida es, vamos a hacer una parrilla. Están haciendo una parrilla, ya su niño está grande y le dice, oye, acá, el americano le dice, acá se parece un anciano, ¿no? Con una niña, le dice. El americano, ¿eh? y el peruano le dice, ¿cómo? Sí, la vez pasada mi hijo estaba llorando y se apareció el anciano y empezó a golpear la pared. Pero el americano lo dice serio, o sea, el americano lo ve como algo real, no como el peruano, ¿te parece? Estás mal, estás loco, demeritando el tema. Entonces ahí el peruano mira a la esposa y la esposa, te dije que acá penaban, le dice. Y le dice, no, sí, hay que darle camino, voy a llamar a alguien para que lo haga trascender, porque no es justo que viva así con nosotros, ¿no? Esa es nuestra casa. Claro, y bueno, no, en realidad yo creo que no tiene nada de malo, y claro, se le suele agrupar con los temas más esotéricos, astrológicos, ¿no? Y lo cual no está mal, pero digo, ¿no? Creo que por ahí viene esta suerte de subestimar eventos como estos, ¿no? Y claro, hay mucha esta tendencia, la ciencia no lo... Como la ciencia uno lo baila, dicen, no, eso no es cierto, no es real, todo es mental, todo te parece. Exacto. En ese caso ha llegado muchas personas hasta que les pasa. Exacto. Claro, hasta que lo viven, hasta que lo ven ahí. Y claro, y la historia creo que nos lo ha demostrado, ¿no? Probablemente en el siglo XVI había muchas cosas que la ciencia no había establecido y que la gente también lo tenía como un mito, ¿no? O como una leyenda o como una cosa divina, ¿no? Pero bueno, al final la ciencia lo va a establecer, ¿no? Igual va a ser aquí. Exacto. Muchas gracias, José, por el tiempo. Gracias, Juan David. Gracias por darte un espacio y venir aquí a este espacio y compartir tus experiencias paranormales. Sí, es un tema muy amplio, ¿no? Aquí están tus redes sociales de nuevo, se lo pueden seguir en Instagram. Y nada, ¿tienes algún proyecto que quieras promocionar o algo? Bueno, en realidad siempre está la invitación a distintos eventos que se organizan, ¿no? Desde el punto de vista académico, en las universidades, ¿no? Ahí en Instagram siempre lo publico. Perfecto. Así que, ahí estará la información en su momento. Síganlo en Instagram. Sí. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que puedan dormir después de todo lo que se ha hablado el día de hoy. Y si necesitas un préstamo, Merite.pe es tu mejor opción. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.